¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenido al filo de la medianoche de este 13 de febrero de 2025. Este vídeo lo vamos a publicar aquí en este canal Al Límite, pero también en el canal de Canarias Noticias, porque creemos que la situación de España es realmente preocupante. Es una reflexión no muy larga, pero que creo que le llevará a ustedes a pensar, creo, conmigo, que vivimos un tiempo muy complicado y que puede tener repercusiones en la vida de todos nosotros a muy corto plazo de tiempo. Antes de empezar, en nuestro canal de Patreon, en poco tiempo van a ver ustedes un vídeo de una entrevista a George Soros. George Soros es la primera persona que recibió a Pedro Sánchez cuando llegó a la Moncloa. La catadura moral de este hombre es tan repugnante. Con 14 años, este hombre, que era judío, que es judío, se hizo pasar por un no judío en la Alemania nazi y permitía, incluso acusando a judíos, que les robaran todas sus propiedades y haciendo de traidor a su propia gente. Eso lo vamos a tener en el canal de Patreon dentro de un ratito. Es una entrevista en inglés, pero está subtitulada en español. Y ahora vamos con España y nuestra situación, que a mí me parece altamente peligrosa. En España, cuando llegó Pedro Sánchez, había 46 millones y medio de personas. Hoy, el Instituto Nacional de Estadística nos ha dicho a todos los españoles que hemos sobrepasado los 49 millones de personas. Es decir, que en alrededor de 6 años y medio, 7 años, España ha incrementado su población en 2 millones y medio de personas. 2 millones y medio de personas. La razón por la que ese incremento se ha producido es fundamentalmente por la inmigración legal e ilegal que ha entrado en España en estos últimos años. Ha coincidido esa avalancha de personas para incrementar la población en tan poco tiempo, en 2 millones y medio, ha coincidido, si no propiciado, con el gobierno de Pedro Sánchez, que ha permitido abrir nuestras fronteras a todo tipo de personas que llegase de aquí, de forma justificada o injustificada. Gente muy válida para ayudarnos a todos los españoles y a España a crecer, y gente que es nada más que pura delincuencia, pura escoria humana, y con eso estamos ahora tratando de convivir. Pero claro, se abren las fronteras, hay una mayor cantidad de personas viviendo en España, pero al mismo tiempo las políticas van en contra precisamente de que esa gente que ha venido a España, más la que ya estaba aquí, tenga peores condiciones de vida. El principio es lógico, razonable, de sentido común. Si hay mayor número de personas, tiene que haber mayor número de viviendas. Si hay mayor número de personas, tiene que haber, por ejemplo, más posibilidades de generar energía para que esas personas y el resto de los españoles tengan capacidad de desarrollar sus vidas. Pero aquí coincide que hemos hecho lo contrario. Hemos aumentado la población y resulta que los gobiernos de Sánchez impiden a las empresas privadas, por la cantidad de trabas que le ponen, construir viviendas. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez dice, hemos publicado aquí los vídeos, que iba a construir 186.000 viviendas y no ha construido ni una sola vivienda. Ni una sola vivienda. Al mismo tiempo, permitimos que aquel que tiene una vivienda y que puede ponerla en alquiler no la ponga porque ahora se ha puesto de moda los inquiocupas. Meten un inquilino, no le paga, es vulnerable y adiós. O que promociones de vivienda, antes de que se terminen, sean ocupadas por magrebíes, por marroquíes violentos y no puedan sacarlos de esas viviendas. Al mismo tiempo, desde Europa, y España lo acepta, se generó una corriente de política verde. No a las centrales nucleares, no al carbón. Y claro, las energías renovables, las fotovoltaicas
y los paneles solares lo que están creando es una destrucción de todo nuestro campo productivo, en nuestro sector agrícola productivo, al mismo tiempo que no genera la energía suficiente para darle servicio a todas esas personas. Y además, mientras que en Europa ya dan por bueno, incluso por verde, a la energía nuclear, en España se quieren cerrar las centrales nucleares. Luego, si no tenemos energía suficiente para abastecer a todos los habitantes de este país, si además las centrales nucleares, que son algo importantísimo, que no tiene sustitución por el momento, las cerramos, estamos abocados a un cero energético en algún momento, en algún lugar de España. Eso sí, hoy hemos visto en Canarias cómo el gobierno de Canarias va a destinar nada más y nada menos que 33 millones para que los barcos que llegan a los puertos de las islas paren sus motores de gasoil, de fuel oil, de gas, y sean enchufables a una red eléctrica que no hay capacidad para energía suficiente abastecer a esos barcos. Estamos en un país de locos y gobernado por locos. En algunos casos, locos y mafiosos, porque además la corrupción es algo que se ha disparado en España a límites insospechados. Ahora mismo, si hablamos de transparencia y hablamos de corrupción, estamos por debajo de Ruanda, en el índice que mide esa situación en todo el planeta. Pero hay algo añadido. Tenemos estos problemas porque tenemos un gobierno indecente en España, pero tenemos un enemigo a 14 kilómetros de Andalucía y a 80 kilómetros de Canarias y a 0 kilómetros de Ceuta y Melilla, que es Marruecos. Hemos visto cómo Donald Trump ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos y ha decidido parar la guerra en Ucrania pactando con Putin. Esa decisión, ya veremos en qué términos se pacta, ha dejado a todos los gobiernos de Europa que conforman, además, que están dentro de la OTAN, en una situación de alarma generalizada. ¿Y por qué? Porque aquí nos hemos dedicado a gastar el dinero, a tirar el dinero a manta, en chorradas de toda índole, y no en defensa. Siempre hemos pensado que el papá de Estados Unidos nos iba a defender. Y Donald Trump ha dicho, se acabó la historia. Hay una cosa que me preocupa y mucho por la mentalidad de quien lo está tratando de explicar. Están todos los medios, digamos, anticomunistas. Yo soy un anticomunista, pero desde luego siempre he dicho que me guío por la razón, el sentido común y la lógica. Están despotricando porque abandona a Ucrania, y como abandona a Ucrania a Estados Unidos, pues entonces la OTAN está rota. Vamos a ver, Ucrania no está dentro de la OTAN. Ucrania no está dentro de la OTAN. Y si Putin invade Ucrania es precisamente porque no quiere que un país de la OTAN haga frontera con él, independientemente de que le interesaba por Crimea y el Donbass. ¿Qué diría Estados Unidos si de repente Rusia metiera un ejército en Cuba, o el ejército ruso, o en el norte de México, o en el sur de Canadá, en la frontera con Estados Unidos? ¿Qué haría Estados Unidos? Eso es lo que pensó Rusia. No, pero es que ahora Rusia puede invadir Polonia, puede invadir Lituania, Estonia y Letonia. Pero vamos a ver. Estados Unidos se tiene que ocupar de lo suyo, como nosotros los españoles teníamos que habernos ocupado de lo nuestro y no nos hemos ocupado, porque ahí está Marruecos. En el supuesto que efectivamente la OTAN se rompa, porque ya unos desconfían de otro y porque Estados Unidos no va a aportar lo que venía aportando hasta ahora, resulta que España, que tiene su gasto en defensa el 1 y poco por ciento de su presupuesto, no va a poder defenderse. Si al mismo tiempo Estados Unidos considera a Marruecos su socio principal y además no va a defender a España en caso de una agresión, Ceuta y Melilla no está dentro de ese parámetro en donde España se asoció a la otra, pero Canarias sí. Pero si Estados Unidos no va a actuar contra Marruecos en el supuesto de que invada Ceuta y Melilla, ¿creen ustedes que nos va a ayudar Francia, Alemania, el Reino Unido? No, hombre, estaremos solos, absolutamente solos. Y no tenemos ejército para hacer frente a eso. Es más, los canarios tenemos que preocuparnos, y mucho, de que en cualquier día de estos
alguien decida en Marruecos ocupar un pequeño islote de las Islas Canarias, ¿qué va a hacer España con este gobierno de Pedro Sánchez? ¿Qué va a hacer? Cuando Marruecos mandó a unos 4 militares, 5 militares, 6 militares, 10 militares a Perejil, a la isla de Perejil, Estados Unidos intervino porque España, con el gobierno de Aznar, mandó allí a la legión y lo sacaron. Pero Pedro Sánchez no es Aznar. Pedro Sánchez está vendido a Marruecos, como todos los socialistas. Imaginen por un momento los canarios que me están viendo, y los que no sean canarios, yo les explico, que la isla de Lobos es una isla preciosa, no está habitada, hay allí apenas 4 casetas para el turismo y ya está. Es una isla que está entre la isla de Lanzarote y la isla de Fuerteventura. Imaginen por un momento que esta noche un destacamento de Marruecos llega allí, con la excusa no de invadirnos, no, porque los moros son moros y son traidores y son cobardes. Pero dice, no, es que este barco se nos estropeó y hemos parado aquí. Y meten allí a 200 militares marroquíes. ¿Qué creen que haría España? ¿Y quién estaría apoyándonos en una situación en donde había que responder con dureza? Nadie. Nadie es nadie. Por lo tanto, los canarios estamos en un riesgo tremendo con este gobierno de Pedro Sánchez, con las políticas de Pedro Sánchez, con las políticas de la Unión Europea y ahora con la decisión de Trump de decir, oiga, Europa, pongan ustedes dinero y andando. En su defensa es ustedes. Ven que el panorama no es nada positivo, es totalmente negativo. ¿Y eso puede ocurrir? No dentro de 5 años, dentro de 6 años. Hoy decía el secretario general de la OTAN que Europa, poniéndolo el dinero que hay que poner, pero no lo va a poner, porque aquí estamos con las políticas sociales y las chorradas habituales de los social comunistas, que en 5 años poniendo dinero, antes de 5 años no podríamos defendernos de un supuesto ataque ruso. En España, si se produce un ataque marroquí, de esa forma que ellos lo hacen, no directo porque son cobardes, pero de esta forma, no podemos defendernos, no tenemos ejército. No tenemos ejército. Marruecos se está armando hasta los dientes y con armamento moderno. No es necesario tener más tanques que Marruecos, porque los tanques se han visto como armas que son ya caducas porque están siendo destruidos de un lado y de otro en Ucrania por los drones, esos drones asesinos que se manejan a kilómetros de distancia y que los destruyen. La guerra ya es otra cosa. Y nosotros en España estamos en serio peligro. Por las políticas internas, como les comenté al principio, y por las políticas de carácter de política internacional que nos están afectando directamente. Quería hacerle llegar esta reflexión a las personas que nos ven en los 2 canales, porque tenemos un panorama sombrío ahí adelante, muy, muy sombrío. En fin, después de lo que les he contado, pues espero que no tengan una mala noche. Aunque algunos, cierto, yo, pensamos que teniendo en cuenta la gente que está detrás de mí, lo veo fatal y con mucha preocupación. A estas alturas, con esta edad, como si hay que ir a donde haya que ir. Pero la gente que viene detrás, amigos, familiares, conocidos, que van a vivir más tiempo que yo y van a sufrir los embates de esas nuevas políticas, eso me preocupa seriamente y me quita el sueño. Hasta mañana, amigos, que estaremos aquí más o menos a la misma hora.